Finge que te desmayaste. Tenemos que huir ahora. Esas fueron las palabras exactas que mi esposo me susurró al oído en medio de mi propia fiesta de aniversario. 40 años de matrimonio, 40 años de construir un imperio familiar desde la nada, que mis hijos, Guillermo y Felipa, dijeron querer celebrar con nosotros frente a toda la sociedad. Yo estaba sonriendo, sosteniendo mi copa de cristal tallado, sinceramente emocionada, hasta que sentí la mano de Valdemar apretando mi brazo con una fuerza fría y calculada que no le conocía. Y entonces escuché su voz tensa pidiéndome que mirara debajo de la mesa cubierta con manteles de lino, pero que lo hiciera sin hacer el más mínimo ruido. Cuando bajé la mirada, mis ojos se clavaron en una carpeta manila, gruesa y perfectamente alineada junto a los zapatos italianos de mi hijo. Valdemar, con una discreción absoluta, la abrió apenas lo suficiente para que yo pudiera leer las palabras impresas en la primera hoja. Solicitud de internamiento en residencia geriátrica. Mi nombre y el de mi esposo estaban allí, junto a las firmas de Guillermo y Felipa, autorizándose a sí mismos como nuestros responsables legales. No grité. No derramé una sola lágrima ni dejé que mi copa de cristal temblara en mi mano. Mantuve la vista clavada en ese documento, calculando mentalmente el peso de la traición y la magnitud del golpe que estaban a punto de darnos, mientras mi hijo seguía levantando su copa y brindando por nuestro legado frente a más de 100 invitados. No dije nada, solo asentí, cerré los ojos y dejé que mi cuerpo perdiera toda tensión hasta desplomarme elegantemente sobre el mármol. Me llamo Rosaura Casares, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo una supuesta celebración de amor familiar me obligó a desaparecer para proteger mi patrimonio, ejecutando una retirada táctica sin perder jamás la compostura. ¿Tú también descubriste algo que te hizo replantearlo todo en un instante? Dime dónde me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en esta mesa de ajedrez. El frío del mármol contra mi mejilla era el único ancla que me mantenía atada a la realidad mientras escuchaba el teatro orquestado a mi alrededor. Felipa gritaba pidiendo un médico con una desesperación tan bien ensayada que de no haber leído aquella carpeta manila bajo la mesa, yo misma me habría conmovido. «Mamá, mamá, respira», suplicaba mi hija, apretando mi mano con los mismos dedos que minutos antes habían firmado mi encierro legal. No abrí los ojos. Calculé. Cada sonido, cada roce, cada segundo que pasaba era información vital para lo que vendría. Los restos del cristal tallado de mi copa yacían esparcidos a centímetros de mi rostro, y con ellos se rompía la última venda de ingenuidad materna que me quedaba. Valdemar, mi cómplice de 4 décadas, apartó a Felipa con una brusquedad perfectamente medida. Actuó su papel de esposo aterrado con una maestría absoluta, exigiendo espacio mientras me tomaba el pulso. En la oscuridad de mis párpados cerrados, mi mente comenzó a retroceder a los últimos 3 meses, uniendo piezas que en su momento me habían parecido simples atenciones de mis hijos, pero que ahora formaban un mapa aterrador. Recordé la insistencia repentina de Felipa por revisar las pólizas de nuestros seguros de gastos médicos mayores, una urgencia que ella había disfrazado hábilmente como preocupación por nuestra cobertura en la tercera edad. Recordé también a Guillermo trayendo botellas de vino a la casa semanas atrás, sirviéndonos con una amabilidad inusual y observando fijamente cómo bebíamos. Y, sobre todo, recordé el sabor de la champaña que nos habían servido minutos antes en el brindis. Densa, pesada, inexplicablemente dulce. No era un homenaje a nuestro aniversario, era un sedante. Nos querían dóciles, adormecidos y manejables para cuando llegaran los paramédicos de esa clínica privada que seguramente ya tenían esperando afuera. «Abran paso, yo mismo la llevo al auto. No podemos esperar a la ambulancia», exigió Valdemar, levantándome en vilo. Sentí cómo su respiración agitada chocaba contra mi cuello, y aunque su cuerpo temblaba ligeramente, yo sabía que no era de pánico, sino de la misma rabia gélida que ya empezaba a solidificarse en mi pecho. Mientras me cargaba hacia la salida, cruzando el elegante salón ante las miradas atónitas de nuestros socios y amigos, tracé mi primer movimiento. Mis hijos creían que nos dirigíamos directamente a la red
que habían tendido con tanto cuidado, asumiendo que mi fortuna y mis empresas pasarían a su control al declararnos mentalmente incompetentes. Se equivocaban. No íbamos a ir a ningún hospital. Íbamos a desaparecer, pero solo el tiempo exacto que yo necesitara para desmantelar su vida entera. El aire frío de la noche me golpeó el rostro en cuanto cruzamos las puertas dobles del salón, disipando de golpe la neblina dulce que la champaña adulterada había intentado instalar en mi cabeza. Valdemar me depositó en el asiento del copiloto de nuestro Mercedes con una suavidad que contrastaba violentamente con la furia que irradiaban sus movimientos. Cerró la puerta, rodeó el vehículo, y en menos de 10 segundos el motor rugió con una discreción alemana impecable. Atrás dejábamos a Guillermo y Felipa, quienes seguramente ya estarían corriendo hacia el estacionamiento, marcando desesperadamente a sus contactos médicos para interceptarnos en la ruta hacia el hospital privado que tenían preparado. No fuimos hacia allá. Valdemar giró el volante con precisión quirúrgica en la dirección opuesta, adentrándose en el laberinto de calles oscuras de las lomas, mientras la luz de las farolas parpadeaba sobre el cristal de su reloj Patek Philippe, marcando exactamente las 10:15 de la noche. El silencio dentro de la cabina era absoluto, tan denso que casi podía tocarse, pero no necesitábamos palabras para entender la magnitud de la traición que acabábamos de esquivar por escasos milímetros. Mis propios hijos, aquellos a quienes había educado con los mejores privilegios, pagándoles posgrados en Europa y entregándoles la dirección de nuestras empresas filiales para asegurar su estatus en la sociedad, habían decidido que mi tiempo de vida útil había expirado de manera definitiva. Me quité los tacones lentamente. Masajeé mis pies cansados. Mi mente ya comenzaba a tejer la red con la que iba a asfixiarlos. El reloj Patek Philippe de Valdemar seguía marcando los segundos con una indiferencia brutal, recordándome que el tiempo ahora era nuestro recurso más valioso, el único que nos separaba de la libertad o de un encierro legalmente justificado. No podíamos volver a nuestra residencia principal en Polanco, pues seguramente ya tendrían abogados o supuestos enfermeros apostados en la entrada, con alguna orden judicial fabricada a la medida de su avaricia. Nos dirigimos a un pequeño departamento en la colonia Roma, una propiedad sumamente modesta que yo había adquirido años atrás, a nombre de una sociedad anónima de la que mis hijos no tenían el más mínimo conocimiento. Esa misma madrugada, sentada en la oscuridad de una sala vacía, empecé a diseñar el colapso financiero y legal de mi propia sangre. La madrugada en la colonia Roma era inusualmente silenciosa, un lienzo en blanco perfecto para trazar la ruina financiera de quienes llevan tu propia sangre. Sobre la mesa de madera barata del departamento, que contrastaba absurdamente con la realidad de mis cuentas bancarias, coloqué mi teléfono desechable y la pluma Montblanc de edición limitada que Valdemar siempre llevaba en el bolsillo interior de su saco. Esa pluma, pesada y fría entre mis dedos, iba a ser el instrumento con el que firmaría la primera fase de mi supervivencia. No lloré la pérdida de mis hijos. El luto por la traición es un lujo que las mujeres en mi posición simplemente no pueden permitirse cuando su imperio está en juego. A las 6 en punto de la mañana, mientras Guillermo y Felipa seguramente movían sus influencias, asumiendo que estábamos desorientados en algún hospital de la periferia, marqué el número directo del licenciado Cifuentes. Era el único abogado de mi corporativo que no respondía a la junta directiva, sino exclusivamente a mi voz, un hombre cuya lealtad había comprado a base de bonos estratosféricos y secretos compartidos durante más de 2 décadas. Licenciado, ejecute el protocolo de contingencia patrimonial sobre las cuentas maestras y congele los fondos de inversión de las filiales. Ordené con una tranquilidad que desmentía la tormenta que acababa de atravesar. El teléfono hizo clic. La orden estaba dada. El reloj comenzaba a correr. Cifuentes no hizo preguntas innecesarias. Simplemente tecleó algo en su sistema y me aseguró que, en menos de 10 minutos, las tarjetas de crédito de mis hijos serían declinadas bajo la fachada de una auditoría aleatoria de seguridad cibernética.
Ese era mi primer movimiento, un bloqueo sutil y elegante. Mis herederos pensarían que el banco había detectado un fraude externo, perdiendo horas valiosas peleando con ejecutivos telefónicos en lugar de rastrear nuestra ubicación o intentar validar sus documentos para tomar control de nuestras decisiones y despojarnos de nuestra casa. Giré la pluma Montblanc entre mis manos, observando cómo la luz del amanecer se reflejaba en su superficie de platino, sintiendo una satisfacción profunda al saber que acababa de cortarles el suministro de oxígeno financiero, sin que ellos siquiera sospecharan que la guerra había comenzado. El aroma a café negro recién hecho inundaba la modesta cocina del departamento en la colonia Roma, ofreciendo un contraste casi poético con la magnitud del desastre que mis hijos estaban experimentando en ese preciso instante al otro lado de la ciudad. Valdemar me acercó una taza humeante con delicadeza. Sus ojos grises reflejaban una mezcla de cansancio físico y una admiración silenciosa por la frialdad con la que estábamos manejando nuestra propia tragedia familiar. A las 9 de la mañana, la pantalla de mi teléfono de seguridad se iluminó con un mensaje encriptado del licenciado Cifuentes, confirmando lo que yo ya había visualizado en mi mente con precisión matemática. Guillermo había intentado saldar la exorbitante cuenta del salón de eventos, donde supuestamente celebraríamos nuestras 4 décadas de matrimonio, solo para encontrarse con que sus tarjetas platinadas y fondos fiduciarios rebotaban en las terminales con un denegado absoluto. Felipa, por su parte, estaba llamando histéricamente a los directivos de la clínica geriátrica, exigiendo a gritos saber por qué la ambulancia privada que ellos mismos habían pagado bajo la mesa no había registrado nuestro ingreso durante la madrugada. Podía imaginarlos perfectamente, parados en medio de los restos de su propia celebración, sudando frío bajo sus ropas de diseñador mientras trataban de encontrar una explicación lógica a un colapso que consideraban un simple error informático del banco. Todavía no entendían que el tablero de ajedrez se había invertido por completo. Creían que éramos dos ancianos vulnerables y desorientados vagando por las calles, víctimas de la dosis química que nos habían administrado en la bebida, incapaces de comprender que sus privilegios estaban siendo desmantelados sistemáticamente desde las sombras. Bebí un sorbo de café, saboreando el tueste oscuro con una lentitud deliberada y exquisita. Dejé la taza de cerámica sobre la mesa, justo al lado de la pluma Montblanc que me había servido para firmar su ruina horas antes, y le pedí a Valdemar que encendiera la computadora portátil para monitorear el siguiente y desesperado movimiento de nuestros adorables herederos. Valdemar abrió la computadora portátil con esa eficiencia silenciosa que siempre me enamoró, revelando la red de seguridad digital que habíamos protegido meticulosamente para este momento exacto. Evalué las notificaciones de acceso denegado que parpadeaban en la pantalla, confirmando que Guillermo intentaba desesperadamente entrar a los servidores principales de la empresa desde distintos dispositivos. Su pánico era palpable. Mi respuesta fue inmediata. Contacté nuevamente al licenciado Cifuentes, instruyéndole que convocara una asamblea extraordinaria de accionistas por vía remota, justificando la urgencia con una supuesta reestructuración corporativa que no admitía demoras. En menos de 2 horas, ejecuté la revocación absoluta de todos los poderes notariales que alguna vez les habíamos otorgado por ese exceso de confianza que suele cegar a los padres. Fue un movimiento limpio, un corte quirúrgico. Ese simple trámite los despojaba instantáneamente de cualquier autoridad legal para firmar contratos, transferir activos o tomar la más mínima decisión sobre nuestro consorcio de bienes raíces. Luego, me concentré analíticamente en Felipa, cuya arrogancia y necesidad de aparentar superioridad siempre habían constituido su punto más frágil frente a la adversidad. Ordené a mi equipo de seguridad privada que filtrara discretamente a sus supuestos socios de la clínica geriátrica un expediente detallado sobre la inminente insolvencia de mi hija, un documento que yo misma había compilado durante semanas como medida preventiva. Las alianzas basadas en la avaricia son frágiles. Se quiebran ante la menor sospecha de riesgo. Acomodé la pluma Montblanc sobre la mesa de madera,
utilizándola casi como una batuta orquestal mientras autorizaba la orden de desalojo para las residencias de lujo que ambos ocupaban en Santa Fe, propiedades exclusivas que, afortunadamente, seguían perteneciendo al portafolio de mi sociedad controladora. La red se había cerrado herméticamente sobre ellos, asfixiando cada uno de sus recursos hasta acorralarlos en una posición donde la única salida posible sería enfrentarse a la mujer que subestimaron. El encuentro final no ocurrió en un juzgado ruidoso ni en el lobby de un hospital, sino en la inmensa sala de juntas de mi propio corporativo en Paseo de la Reforma, un espacio diseñado con cristal y acero donde el silencio siempre ha sido mi mejor aliado estratégico. Cité a mis hijos el martes por la tarde, enviándoles un escueto mensaje a través del único asistente ejecutivo que aún se dignaba a responderles las llamadas, informándoles que debíamos aclarar la penosa situación de sus fondos congelados. Guillermo y Felipa entraron con esa arrogancia desesperada que caracteriza a quienes han perdido el control absoluto, pero se niegan a admitirlo frente al mundo. Felipa exigió respuestas de inmediato. Guillermo, con el rostro pálido y la corbata de seda desajustada, intentó balbucear una excusa absurda sobre un supuesto error informático del banco que los había dejado en la calle y sin acceso a las oficinas directivas. Mantuve la mirada fija en el documento que descansaba sobre la impoluta mesa de caoba, calculando mentalmente los millones que acababa de transferir a un fideicomiso irrevocable a mi nombre y el de Valdemar, mientras ellos seguían hablando de malentendidos y ridículas amenazas legales. No dije nada, solo sonreí. Dejé que el silencio llenara la habitación hasta que la profunda incomodidad los obligó a callar. Y entonces deslicé hacia ellos la misma carpeta manila que Valdemar había encontrado bajo la mesa en nuestra fastuosa fiesta de aniversario. Felipa dejó de respirar cuando reconoció el logotipo de la clínica geriátrica impresa en el membrete. Guillermo retrocedió un paso torpe, comprendiendo finalmente que la champaña adulterada no nos había nublado el juicio en lo absoluto, sino que había afilado nuestros sentidos hasta convertirnos en sus peores verdugos. Tomé la pluma Montblanc de edición limitada, la destapé con una lentitud casi ceremonial y firmé frente a sus ojos atónitos la desheredación absoluta y el cese definitivo de todos y cada uno de sus cargos corporativos. ¡Qué decisión tan brillante de su parte intentar jubilarme antes de tiempo! Pronuncié con una calma gélida que resonó con elegancia en cada rincón de la sala de cristal. Recogí mis documentos con delicadeza. Me puse de pie, y mientras ellos se desmoronaban en las sillas de diseñador, asimilando que acababan de perder el imperio entero por su propia e insaciable avaricia, salí de la oficina sin mirar atrás. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la sala de cristal, y el silencio en mi residencia de Polanco es ahora tan absoluto que a veces resulta ensordecedor. Valdemar lee el periódico en el jardín. La guerra terminó. Aseguramos nuestro patrimonio con una precisión que no dejó lugar a réplicas legales, obligando a Guillermo y a Felipa a abandonar sus mansiones en Santa Fe para mudarse a departamentos que apenas pueden pagar con sus sueldos base. Recuperé cada centavo. Protegí mi dignidad. Pero mientras sostengo la pluma Montblanc de edición limitada con la que firmé el fideicomiso irrevocable que donará toda nuestra fortuna a la caridad cuando Valdemar y yo faltemos, el peso de la soledad me oprime el pecho de una forma que ningún triunfo financiero puede aliviar. Ellos ya no llaman. Tampoco espero que lo hagan. He construido un imperio inexpugnable, blindado contra la traición de mi propia sangre, pero al caminar por los pasillos de esta casa enorme, me doy cuenta de que he perdido la única inversión que realmente me importaba. Sobreviví a la emboscada. Me negué a ser su víctima. Mantuve mi mente fría para no terminar mis días sedada en una clínica geriátrica, viviendo bajo las órdenes de 2 extraños a los que yo misma di la vida. Recuperé mi imperio y mi libertad. Perdí a mi familia para siempre. ¿En el balance final, gané? Todavía no estoy completamente segura. Si esta historia de estrategia y supervivencia resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal para escuchar más relatos de mujeres que recuperaron el control de su destino. Comparte este testimonio con alguien que necesite recordar su propio valor frente a la adversidad
y que la vida te llene de bendiciones.